Bueno, una vez marcada la pinza, entonces vamos a hacer esto. Vamos a darle el largo a la blusa. La persona me dijo, quiero que la blusa me quede hasta la altura de cadera, o sea, que me llegue hasta allí. Si usted le tomó la medida, pues aplicaría la medida del largo que le dio a la persona. Pero si no, le damos hasta la altura de cadera. Pero ella me dijo, quiero que me llegue hasta la altura de cadera. Entonces, ¿dónde vamos a marcar esa altura de cadera? No la vamos a marcar en el centro, porque acuérdense que el centro es más alto. Y el costado es más largo, porque nosotros tenemos diferentes desniveles, o sea, tenemos un desnivel en centro atrás, en costado y en centro frente. Entonces, ¿desde dónde lo vamos a marcar? Por el costado. Entonces vamos a marcar 18 centímetros, que sería la altura de cadera de la talla 10. Con la línea centro vamos a escuadrar una línea que me llegue hasta esos 18, pero la vamos a prolongar un poco para después hacer la curva de cadera. Ahora que hagamos lo de las pinzas, vamos a saber qué es lo que pasa aquí. Por el momento lo vamos a dejar hasta aquí, nos vamos al delantero, para que vamos trabajando a la par los dos moldes. Bueno, ¿qué hacemos en el delantero? En el delantero nosotros debemos marcar la pinza de costado para poder hacer la profundidad del corte, o sea, que el corte nos quede bien bonito. Entonces, ¿cómo lo vamos? ¿Allí se ve? Sí se ve. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a marcar para que ese corte se vea bien bonito? Nosotros teníamos un desnivel que nos llegaba a esta parte. No lo marqué. El desnivel de cintura me llegaba hasta esta parte. Vamos a medir la diferencia entre el desnivel y la prolongación del desnivel de cintura centro. Entonces, ¿qué vamos a medir? Vamos a medir cuánto nos está dando de diferencia. Medimos y nos dio una diferencia de 3 centímetros. Pongámosla aquí, tentativa aquí para ahora decirles cómo. Bueno, listo. Entonces ya nosotros examinamos y marcamos la diferencia entre el desnivel de cintura que tenía en el costado y el desnivel de cintura que tiene en el centro frente. Y ya lo medimos y nos dio una diferencia de 3 centímetros. Esos 3 centímetros va a ser la profundidad de la pinza de costado. ¿Cómo voy a marcar esa pinza? Yo la puedo marcar sobre la misma línea de profundidad, de altura de busto, o hacer una pinza un poquito más inclinada y darle de profundidad 3 centímetros. Este símbolo de estas lineecitas así significa que yo la debo cerrar en el papel y que ya no va a salir en la tela. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esto? Yo ya tengo la profundidad de la pinza del costado. Ya al cerrar esta pinza me va a quedar con el mismo largo del costado del posterior, pero me falta definir las pinzas que van en la parte de la cintura. Habíamos dicho que íbamos a llevar una pinza de 4 centímetros en el centro, en la vértice de pinza de cintura, y 2 centímetros en el costado. Entonces vamos a marcar los 2 centímetros del costado. Se me olvidó también marcar los 2 centímetros del costado del posterior. Marquémoslo simplemente, todavía no lo hemos hecho. Vamos a marcar los 2 centímetros del costado. O sea, esto que se forma aquí sería como, completando con esta, se formaría como una pinza, ¿cierto? Bueno, y vamos a hacer la pinza en el vértice de pinza. ¿Cómo vamos a hacer esa pinza? Yo puedo repartirlo en partes iguales, o sea, 2 para un lado y 2 para el otro, o puedo repartirlo 1 para un lado y 3 para el otro, o puedo repartir 1,5 para un lado. O sea, como yo lo quiera repartir, el todo es que se repartan esos 4 centímetros. Yo los voy a repartir en forma igual, o sea, voy a repartir 2 para un lado y 2 para el otro. O sea, 4 centímetros. Resulta que al mirar el modelo notamos que él tiene un corte,
Si ven, él tiene un corte en la parte baja, en el bajo busto o en lo que llamaríamos nosotros imperio. Tiene un corte, pero la parte de la blusa no tiene pinza. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros ahí? Ahora les digo cómo lo vamos a hacer. Y la parte de arriba tiene un corte y fuera de eso va cruzado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto acá? Nosotros tenemos una línea, una medida que se llama bajo busto o que se llama alto de imperio o que se llama radio de mama. De cualquier forma la puede usted ubicar. Unas personas la llaman contorno de bajo busto o altura de bajo busto, la llaman altura o radio de mama o radio de copa. Ese radio de copa o radio de mama, ¿cómo más o menos lo hacemos? Si nosotros estamos trabajando sobre medidas, entonces le tomamos la medida a la clienta, tanto del contorno como de la altura donde tiene el bajo busto, desde donde se mide, desde la punta del pezón hasta la parte baja del busto, o sea, donde empieza la parte del brasier, donde empieza la base del brasier. Esa medida la aplicaríamos desde la punta de la pinza hacia abajo, le daríamos esa altura. Pero como estamos trabajando por talla y en la tabla de tallas no está esa medida, entonces ¿cómo la vamos a sacar? Si cuando hacemos ropa interior tenemos unas medidas que nos dicen que para el brasier talla 30 el radio de mama es de 7 centímetros, acá tengo la lista, es de 7 centímetros, para la talla 32 es de 7.5, o sea va aumentando de 0,5 en 0,5, o sea de medio en medio. Para la talla 34 es 8 centímetros, para la 36 8,5, para la 38 9, para la 40 9,5 y para la 42 10 centímetros. Ay, pero es que en mi país no utilizo estas medidas de brasier así porque yo vivo en Europa. Entonces, ¿cómo serían estas tallas? En la talla europea, la talla 30 corresponde a la 65 europea, la 32 a la 70, la 34 a la 75, 36 o a la 80, 38 a la 80, talla 85 y 40 a la talla 90 y la 42 a la talla 95, para que lo tengan en cuenta. Si yo estoy trabajando una talla 10, que es una talla intermedia, yo podría decir, ella puede tener un busto más o menos entre la 32 y 34, o sea 70 y 75 europea. ¿Con qué medida podemos trabajar nosotros? Vamos a trabajarla como tiene la diferencia de desnivel de 3 centímetros, podemos trabajarla como si fuera una talla 32. Y el radio de mama sería de 7.5. Entonces yo puedo bajar desde la punta del pezón, o sea, donde está el vértice de pinza, puedo bajar de 7.5 a 8. Como va a ir un corte, o sea, ya no quiero que me quede tan arriba, voy a trabajar con un radio de mama de 8 centímetros. Entonces vamos a bajar 8 centímetros desde el vértice de pinza y vamos a hacer una marquita aquí donde dan los 8. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo lo quiero, como él va a ir un corte acá, entonces vamos a escuadrar con la línea centro, una lineecita horizontal paralela a la línea de profundidad de sisa y que me atraviese el molde de lado a lado para definir el radio de mama. En la parte superior lleva corte, pero en la parte inferior no lleva corte. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para trabajar esto? Se me complicó la existencia, no se preocupen. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? En la parte del bajo busto o la línea de imperio o radio de mama, vamos a prolongar la misma medida que tiene en la cintura, que nos quedó de 4, que repartimos 2 para un lado y 2 para el otro, lo vamos a repartir en el radio, en la línea de imperio o línea de bajo busto. Entonces voy a repartir 2 para un lado y 2 para el otro. Y ahí están los 4 centímetros. Lo vamos a unir en forma recta. Vamos a darle
Todavía no vamos a marcar la pinza hacia abajo, ahorita tenemos que hacer una modificación extra. Bueno, en la cintura vamos a unir desde los 2 centímetros que entramos hasta el desahogo dimos el desahogo, pero no dimos amplitud a la sisa. Dimos un desahogo de 1,5, pero damos también una amplitud al largo de la sisa. ¿De cuánto es el desahogo que vamos a dar para profundizar en la sisa? De 1 a 1,5. Entonces saqué 1,5, pero apenas voy a bajar 1 para que ella no quiere que la sisa le quede tan grandota. Entonces bajé 1 centímetro, tanto en el delantero como en el posterior. Entonces voy a unir desde la pinza hasta el desahogo y la amplitud de sisa en esta forma. Y hacemos lo mismo en el posterior, desde la cintura hasta el desahogo y amplitud de sisa en esta forma. Ya tengo los costados, ya tengo la pinza, ya tengo la profundidad acá. En el posterior tengo la pinza completa. Bueno, hasta ahí todo claro, ¿cierto? En la parte de arriba yo necesito terminar esta pinza. ¿Cómo la voy a terminar? Si yo quiero que ese busto me forme así bien bonito, yo la voy a unir, pero no en línea recta, sino con una semicurva, pero que no quede muy pronunciada, en esta forma. Esta de aquí hasta acá, con la regla así, volteamos la regla y formamos la otra parte de la pinza. En esta forma. Él va a llevar un corte. Ese corte, anteriormente yo lo tomaba como corte princesa porque me lo habían enseñado así. En el SENA nos dicen, no, ese no es el corte princesa es el que sale desde hombro y que este es corte francés. Como usted lo quiera definir. Yo lo sabía como corte princesa. Bueno, lo podemos llevar hasta la mitad del ancho de pecho o lo podemos llevar 1 o 2 centímetros más abajo. Usted define hasta dónde lo quiere llevar. ¿Cómo lo vamos a unir? Con una semicurva que salga desde el vértice de pinza, separación de busto y altura de busto. Lo voy a llevar hasta la mitad de sisa. En esta forma. O sea, con la curvita en esta forma. Y ya tengo definido la parte del corte y la parte de acá. Tengo definida la parte de la cintura, la pinza. Ahora me falta ampliar la sisa. O sea, yo marqué y me dijeron amplíe la sisa. Ampliar la sisa es darle el desahogo, que lo dimos de 1,5 a ambos lados. Pero fuera de eso, bajamos para ampliar la sisa 1 centímetro. Que yo quiero 1,5 porque quiero la sisa larga, lo puede hacer. Yo apenas le voy a bajar 1 centímetro. Ahora vamos a coger la regla, a tomar la regla de sisa o el sisómetro o la regla que usted usa para marcar la sisa y vamos a rediseñar esa sisa hasta la amplitud, o sea, en esta forma. Y lo mismo hacemos en el otro lado. ¿Se acuerdan que la regla tiene un lado que es más barrigoncito y uno que es menos? Que la parte más barrigoncita es para trazar la sisa del delantero. Entonces unimos, procurando no alejarnos mucho de la curva. Recuerden, porque si ustedes se alejan mucho de la curva al montar la manga, ella va a quedar tirante y eso es muy molesto. Listo, ya rediseñé mi sisa. Nos falta el largo de la chaqueta en el delantero. ¿De dónde nos dijimos que íbamos a dar el largo de la chaqueta? Por el costado. Entonces voy a medir, como es hasta la altura de cadera, entonces voy a medir 18 centímetros, que sería la altura de cadera de la talla 10. Escuadramos con la línea centro. Una línea que me llegue hasta la altura de cadera.
y la voy a prolongar un poquitico más. Ahora van a saber por qué. Bueno, hasta ahí todo va bien, ¿cierto? Bueno, esta pinza yo la voy a tirar, no le voy a dar el largo de 12 como esta porque ella va larguita, o sea, la voy a cerrar. Entonces voy a hacer esto, la voy a tirar hasta la altura de cadera, en esta forma. Bien, ¿ven cómo quedó? Bueno, yo ya le di el desahogo en el busto para que sepan cómo funciona el desahogo. Le di un desahogo de 1.5, yo lo escuadré y lo llevé derechito hasta el largo de la blusa, tanto en el delantero como en el posterior. Pero resulta que nosotros tenemos diferentes medidas. Esta niña de la talla 10 tiene de busto 92, pero de cadera tiene 96. Entonces son 4 centímetros más grande la cadera que el busto. Y si yo quiero conservar el mismo desahogo de 1.5, yo tengo que aumentar esos 4 que me hacen falta para completar la medida de cadera. ¿Cómo lo voy a completar? Son 4 centímetros en total, pero como yo estoy trabajando la mitad de mi molde, ¿por qué la mitad? Un cuarto, la mitad de mi posterior y la mitad de mi delantero sería la mitad de mi molde. Entonces, ¿cómo aumentaría yo esos 4 centímetros? O sea, ¿qué quiere decir? Que 2 centímetros serían para la otra mitad de mi molde, o sea, que en cada cuarta debería aumentar 1 centímetro, 1 centímetro, más 1 centímetro en el otro delantero, más 1 centímetro en el otro lado del posterior. Ahí están los 4. Entonces, como yo necesito recuperar esa medida para que me dé para que continúe con el mismo desahogo tanto en busto, cintura y cadera, entonces yo debo recuperar esa medida que me hace falta. ¿De cuánto dijimos? De 4 centímetros en total, dividido 4. ¿Por qué en 4? Porque un molde está conformado por 4 partes. El centro, el posterior tiene 2 partes, el delantero tiene 2 partes porque acuérdense que aquí va centro doble, pero este lado, al duplicarlo con el otro lado, serían 2 partes, 2 partes del delantero, 2 partes del posterior. Entonces, por eso se divide por 4. Supongamos que la diferencia entre busto y cadera fuera de 6 centímetros, lo que quiere decir que yo tendría que repartir 3 centímetros en la mitad y 3 centímetros en la otra mitad. Entonces yo recuperaría 1.5 acá y 1.5 acá, ¿cierto? Pero como necesito es 4, entonces voy a recuperar 1 centímetro en la cuarta de cadera y 1 centímetro en la cuarta de cadera. Ahí están los 2 centímetros que yo necesito. No sé si Bueno, continuamos. Ahora vamos a formar la curva de cadera desde el ajuste de cintura hasta el ajuste de cadera o el aumento, la recuperación de la cadera, que sería en este lado. Miren cómo queda. Y vamos a hacer la curva de cadera en el delantero, desde la cintura hasta la recuperación de medida de cadera, en esta forma. ¿Sí ven cómo va quedando? ¿Por qué no marco mi curva desde aquí? Porque acuérdense que esta diferencia entre el desnivel del costado y el desnivel del centro delantero, yo lo metí en una pinza. Entonces, ahora mi cintura, mi piquete de cintura va a estar aquí en esta parte, no en esta parte de arriba. Listo, yo ya tengo mi moldecito acá. Voy a hacer el corte. Resulta que en el modelo notamos que él cruza, o sea, él se cruza. ¿Hasta dónde se cruza? Hasta el corte. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la medida desde el centro hasta donde empieza la pinza y vamos a tener en cuenta esa medida. De aquí hasta acá tiene 7 centímetros, lo que quiere decir
que mi corte debo prolongarlo 7 centímetros hacia el centro. En esta forma, o sea, que al cruzar, mi cruce me va a llegar hasta esta parte. Nos falta definir también el largo del escote que yo le voy a dar para poder saber cómo lo vamos a cruzar, de dónde a dónde, hasta qué altura, y nos falta también definir el escote posterior. Continuando con nuestro modelo, entonces, nosotros vemos que el escote no llega bien hasta arriba, sino que él abre un poquitico, o sea, hay que quitarle un poquitico a la parte para que nos baje un poco. Entonces, ¿qué tanto le vamos a bajar? Le vamos a bajar de 1 a 2 centímetros o dependiendo del análisis que hayamos hecho del vestido. Yo le voy a bajar 2 centímetros en el hombro, tanto adelante como atrás. Bajamos 2 centímetros sobre el hombro. En la parte posterior también yo no lo quiero, o sea, el modelo no es tan arriba, él baja un poquitico. Le podemos bajar los mismos 2 o le podemos bajar 1 centímetro. Yo le voy a bajar 1 centímetro. En la parte posterior, ese centímetro vamos a escuadrarlo. Ese centímetro que bajamos vamos a escuadrar con la línea centro, una línea corta, y con esa vamos a marcar el escote, pero para ese escote, me permiten, yo le doy la vuelta al papel porque me queda más fácil marcar esa curva. Que es que yo tengo una reglita para hacer las curvas y me queda más fácil, o con la misma curva con la misma regla de sisa, la puedo marcar. Sí, la puede marcar, o sea, usted defínala como le quede más fácil. A mí me queda más fácil así. Entonces vamos a bajarlo en esta forma y nos vamos a perder aquí en esta lineecita que escuadramos. Esto es para que al duplicar el molde no nos quede un pico allí, una punta o una entradita ahí maluca. En el delantero, nosotros que estamos notando, él va redondo, un poquitico más abajo del manubrio esternal, o sea, un poquitico más abajo de la tráquea, pero no mucho, porque él va a formar también un escote en V. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a bajar unos 3 o 4 centímetros por el centro. Yo le quiero bajar 3 centímetros por el centro. Y me dio aquí. Allí donde me dio esos 3, voy a escuadrar una línea recta, horizontal, corta. No la necesita hacer muy larga. Y sobre ese vamos a darle la abertura que tiene aquí. ¿Cuánto tiene de abertura? Ella puede tener una abertura más o menos de unos 5 o 6 centímetros. Yo la quiero de 6 centímetros esa abertura. Entonces, como esta es la mitad de mi delantero, esos 6 que yo quiero en total de abertura, voy a repartir 3 para un lado y serían los otros 3 del otro lado. Como estamos haciendo la mitad de mi molde delantero, entonces yo marcaría 3 centímetros. Y lo llevaría hasta aquí. Ahora, ¿qué hacemos? Con una reglita que me dé curva, yo lo voy a hacer con esa misma regla de sisa. Voy a formar la curvita hasta allí. Y si ven que ella tiene un pico, ella queda formando como una V pero no tan largo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo le tomé la medida a la persona porque lo hizo sobre medidas, hasta dónde quiere esa persona, quiere que le llegue, qué tanto quiere mostrar. Y ella me dijo, no, pues a mí me gusta mostrar bastante, entonces márqueme unos 25, 26 de largo del escote deseado. Pero como lo estamos haciendo por talla, yo no puedo excederme de pronto en marcar más de lo... Entonces vamos a trabajar con una medida estándar. Cuando uno trabaja por talla, el escote básico, o sea, que no quede ni muy alto ni muy bajito, es más o menos unos 22 a 24 centímetros. Entonces voy a marcar 22 centímetros. ¿Desde dónde? Desde el escote básico, desde el ancho del escote básico.
en diagonal hasta la línea centro, donde me den los 22 o los 24 centímetros que yo quiero. Ella me dio más o menos aquí sobre la línea de profundidad de sisa. Hasta ahí lo vamos a trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a marcar la B, pero esa B, para que no me quede tan cerrada, la voy a marcar también con una semicurva en esta forma. Y ya me va quedando bien bonito, ¿cierto? Y ahora vamos a unir desde ese escote hasta los 7. Acuérdense que de aquí a aquí me dio 7 y que de aquí repliqué la misma medida. Entonces va a llevar hasta allí y lo vamos a unir con una curvita también para que nos cubra bien. Entonces yo lo voy a marcar con esta curvita. Y me quedó mi escote. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando uno tiene un escote? Cuando un escote se pasa del escote básico, se pasa de lo normal, o sea, queda por debajo de la línea de pecho. Si yo no le hago ningún asentamiento, o sea, no, tengo que hacer una pincita que se llama pinza de asentamiento, pero yo no se la hago, él puede tender a vaciarse. Como no queremos eso, entonces vamos a hacerle una pinza que se llama pinza de asentamiento, donde la vamos a hacer en esta partecita o en esta partecita. O puedo distribuirla, un asentamiento en esta parte y un asentamiento en esta parte. Aquí cuánto le voy a dar de profundidad a ese asentamiento. Yo le puedo dar un asentamiento de 1 centímetro y lo puedo dirigir al punto de busto. Al cerrar este asentamiento, esto me ayuda a dar volumen al corte. Más o menos en dónde, más o menos en la mitad de esa parte del escote. Hagámoslo con otro color para que lo note. No sé si con este verde lo nota. Más o menos a la mitad voy a dar un asentamiento de 1 centímetro. Esto se va a cerrar en el papel, él no va a salir en la tela, esto se va a cerrar en el papel. En la sisa, para que la sisa también me quede bien asentada, también vamos a hacer un asentamiento o una pinza de asentamiento también en la mitad de la parte curva de la sisa. Marca un puntico y luego le marca 1 centímetro. Cuando tiene mangas, le marcamos 1 centímetro. Cuando no tiene mangas, le marcamos un poquitico más. ¿Qué tanto? Más o menos la cantidad que tiene la pinza de costado o la mitad de lo que tiene la pinza de costado. Si la pinza de costado le dio 3, entonces aquí le marcaría en asentamiento, le marcaría 1.5. Si la pinza le da de 4, aquí tendríamos que dar asentamiento de 2, o sea, la mitad. ¿Cómo lo repartimos? Podemos repartirlo en 1 o 2 partes. Este, como apenas es de 1, lo vamos a marcar hasta la punta de busto y esto les va a ayudar mucho a armar esa parte del busto. Y lo vamos a llevar en esta forma. Después, cuando ustedes ya vayan a calcar y cierren esos asentamientos, cierren esas pinzas, todas las pinzas, antes de cortarlo, verifiquen que en el busto la medida que les tiene que dar es 1/4 de contorno de busto, que es su molde original, más 1.5 de desahogo. O sea, si les hace falta recuperar medida, la recuperan, porque al cerrar estas pinzas el molde se achica, pero les ayuda a armar muy bien. Bueno, ¿qué pasa con esto? Esa pinza yo no la quiero porque en el molde no está la pinza. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para que esta pinza no se me vaya a quedar acá? Yo puedo hacerlo de 2 formas. Puedo llegar y medir la misma medida que tiene acá, entrarla. La misma medida que tiene en cintura, entrarla. Y rediseñar esa curva. Pero ¿qué pasa? Que al rediseñar eso, la cadera está súper grande, entonces me va a quedar una punta horrible. Entonces, la mejor forma de eliminar esto es hacer esto. Van a tomar, tomémoslo con este color.
van a tomar desde la línea de imperio o la línea de bajo busto y lo van a unir hasta el largo de la pinza, en esta forma y en esta forma, y van a cerrar esa pinza en el papel. O sea, esa se va a eliminar en el papel. Pero ¿qué pasa? ¿Qué notamos aquí nosotros? Que resulta que esta nos quedó, la pinza que hicimos en el centro nos quedó más pequeñita de la profundidad que nosotros, del aumento que nosotros dimos. Entonces este pedacito lo medimos y este pedacito lo medimos. Entonces ahora sí podemos rectificar ese costado. Entonces desde la pinza verde que yo marqué aquí me dio 0,75 y 0,75, 1,5. Entonces ya entraría 1,5 en la cintura para recuperar esa medida, 1,5, que es muy diferente a entrar 4 centímetros. Entonces ya este lo llevaría no hasta arriba, lo llevaría hasta aquí, hasta el imperio. Y este lo recuperaría y lo llevaría hasta acá. Y listo. Y ya nos queda nuestro molde. Antes de hacer esto, vamos a tomar la medida de la sisa. Antes de calcarlo, vamos a tomar la medida de la sisa del delantero y la vamos teniendo en cuenta que esto lleva un asentamiento y que al cerrar ese asentamiento me va a quitar medida, ¿no? Entonces, la medida de la sisa menos el asentamiento y la colocamos dentro del molde. La medida de la sisa posterior y la colocamos dentro del molde. Eso para tenerlo en cuenta cuando vamos a hacer la manga. Después de que ya tomemos la medida, vamos a hacer pase de hombro o adelantamiento de hombros. ¿Para qué se hace? O sea, lo hace más uno como por una parte estética. O sea, no quiere decir que si yo lo hago más bajito no se me vaya a ir la prenda hacia atrás, sino que lo hace uno más como por estético, porque se ve más bonito la costura tirada más hacia adelante que hacia atrás. ¿De cuánto es el adelantamiento? De 2 centímetros. Entonces vamos a marcar 2 centímetros parejitos en la parte delantera. ¿Qué vamos a hacer? Después de cuando lo calquemos, vamos a unir hombro delantero con hombro posterior, haciendo coincidir escote con escote y sisa con sisa. Acá le vamos a colocar estas bolitas, estos circulitos acá, medio círculo doble, que quiere decir que estos dos tenemos que unirlos y que luego tenemos que recortar por la parte delantera, tijerita hacia ambos lados, que quiere decir recortar totalmente, recortar, y estos dos se los vamos a pegar aquí. Pero uno lo hace cuando lo esté calcando, no necesita ponerse a recordar, sino que cuando esté calcando va cerrando pinzas con giros de pinza y le queda más fácil. Ahora les explico cómo. Y listo, mis niñas, ya les quedó la parte delantera. Ahora nos queda faltando la manga. No tomamos la medida, ya la tomo y ya les explico.